Buenos días, compatriotas. ¿Cómo están ustedes? Déjame dar una directa aquí a hacer. Tengo como 100.000 directas para dar, pero tengo una pila de directas de física, cosas ahí que no son para. No son de castrismo, de anticastrismo y eso. Hoy es ¿qué día es hoy? Hoy es marzo 7 de abril del 2020. Esta directica la estaba leyendo aquí en el ABC. Dice aquí, ¿no? Afirma que la extrañeza del mundo cuántico reside en la teoría de la relatividad. Existen 5 paradigmas físicos. Existe la teoría de Newton y Galileo. Existe la termodinámica. Existe la electrodinámica. Existe la física cuántica, la mecánica cuántica. Y existe la relatividad, que también se divide en dos, que es la relatividad general y la relatividad especial. Es decir, son 5 paradigmas físicos. Esos 5 paradigmas físicos se hicieron en 300 años, hasta 1905. De ahí para acá no se ha construido ningún paradigma físico, es decir, llevamos 115 años sin un paradigma físico. Y eso solo te está diciendo que hay un estancamiento en la física. Yo tengo por ahí algunos escritos. En realidad hay un estancamiento en el pensamiento intelectual, lo mismo en humanidades que en ciencia. Hay un gran estancamiento. Usted lo está viendo en política, el estancamiento que hay. Usted lo está viendo en toda la ciencia y en todas las humanidades. En realidad las humanidades no son ciencia, porque las ciencias usan la lógica formal y las humanidades usan la lógica informal. Pero dicen, no usamos el método científico. En realidad no existe un método científico como tal, porque si existiera un método, usted lo seguía y descubría lo que usted quería. Entonces son muchos conceptos erróneos y esquemáticos que heredamos del siglo XX. Y todo eso en este siglo va a cambiar. Todos los cimientos, las bases del conocimiento van a cambiar porque ya no responden a la naturaleza. Entonces aquí, yo escribí aquí en el ABC, estaba explicando, el hombre dice, desde sus inicios, hace ya casi un siglo, la mecánica cuántica no ha dejado de sorprendernos en un buen número de particularidades que resultan difíciles de entender. Hay un problema que yo le llamo el problema de la especialización. Si usted se especializa en algo, usted va a sobredimensionar la utilidad de eso en la sociedad. Si usted se gradúa de ingeniero informático, usted cree que lo más importante en el mundo es la ingeniería informática. Si usted es médico, usted cree que lo más importante es la medicina. Si usted cree que... Si usted es cocinero, usted va a creer que lo más importante en la sociedad es la cocina. Si usted es campesino, va a creer. Pero señores, todo es importante. Ahora mismo las personas piensan que lo más importante son los médicos. Todo es importante. Hay personas que dicen, pero ¿cómo un médico es menos importante que un futbolista? Todo es importante porque si no fuera importante, la sociedad no existiera en la sociedad. La misma sociedad lo hubiera quitado. Todo lo que no ha sido importante se ha quitado. Entonces, no podemos decir que algo es más importante que otra cosa. Un futbolista te entretiene. La importancia de las cosas no está en el dinero, ¿no? Sino en el rol. En el rol que se ocupa en la sociedad. Déjame moverme, que llegó la tropa. Entonces, vamos a dejar de sobredimensionar nuestra profesión. Todo es importante. Si el rastrero no le lleva la comida al médico que está atendiendo el coronavirus, el médico no va para trabajar. Y si el que produce los guantes y la ropa del médico para protegerse, el
el médico se va a morir. Entonces, todas las actividades que existen en la sociedad, eso es importante. Si el barrendero no barre la basura y el que maneja el camión de la basura no pasa, pues nos morimos de la infección. Entonces, todo lo que existe en la sociedad es importante. Ahora, eso lo quería aclarar, pero la directa no tiene nada que ver con eso. No hay donde meterme aquí, cabrón. Esta casa es grandísima. Y hasta allá arriba hay una oficina para hablar. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Este señor, yo le quería aclarar algunas cosas. Oh Dios. Comodidad tremenda aquí con esto. A ver. Entonces, ¿qué sucede? Él dice que la mecánica cuántica es lo más importante. Claro, porque él lo que quería decir es que él se especializa en estos temas, es física más actual. Pero eso no es cierto. La mecánica de Newton nos sorprende. Igual, toda la física nos sorprende desde la de Newton hasta la... Voy a poner ¿dónde está el hole aquí? A ver si puedo poner este mouse aquí. Ok, ya puse un mouse por acá. Por ejemplo, en la mecánica de Newton, si usted puede, si usted quiere describir, por ejemplo, ustedes saben que va a haber un eclipse y te lo pueden describir con antelación. Eso se hace a través de la mecánica de Newton, de la mecánica de... No voy para afuera, para acá, me tienen ya cansado. Muchachos, mira que los muchachos gritan. Ok, aquí está bueno el tiempo. Entonces, la mecánica de Newton también te sorprende. Por ejemplo, si usted va en la mecánica de Newton no está resuelto el problema de tres cuerpos. Si usted coge y trata de describir a través de la mecánica de Newton tres cuerpos, usted se da cuenta que las ecuaciones no tienen solución. Es decir, no hay manera de que usted pueda usar la mecánica de Newton para tres cuerpos. Eso es sorprendente. Y eso conduce a la teoría del caos. Es una teoría que se usa mucho en economía, en la bolsa de valores. Es decir, se devuelve un caos la solución. Entonces, según las condiciones iniciales, va a ser el resultado. Y eso en física no puede ser. En física usted tiene que tener unas condiciones iniciales y que le dé un resultado. Es decir, si usted quiere saber el parte meteorológico de mañana, usted coge las condiciones que tú tienes hoy y las pone y más o menos tiene la temperatura, si va a llover, si va a haber humedad, si va a haber neblina por la mañana. Es decir, según lo que usted ponga inicialmente, tiene que saber lo que pasa después. Entonces, esas ecuaciones no tienen solución. Entonces, la mecánica de Newton también nos sorprende. Por ejemplo, la mecánica de Newton nos sorprende en cosas sencillas. No le voy a meter, no, eso que le expliqué, piense eso, que eso es un poquito más complicado. Por ejemplo, si usted va en un tren, supón que usted está parado en el andén y una persona va en un tren y usted suelta un pedazo de comida por la ventana. La persona que va en el tren va a observar que el pedazo de comida hace una parábola que diga, cae de forma recta hacia abajo. Y el que está en el andén lo va a ver que hace una parábola así y cae. Es decir, ¿cuál es la realidad? El cuerpo que va cayendo del tren cae recto o cae en parábola. Y eso es lo que se llama relatividad del movimiento, que depende de dónde usted está, usted va a ver una cosa, y donde está el otro va a ver una cosa. Eso es relatividad. Y a partir de ahí se llega a la conclusión de que las dos interpretaciones son correctas. Si un mismo hecho, un mismo fenómeno, tiene dos interpretaciones. Si usted está en el andén, la migaja de pan que se cae olvídense del aire aquí. La migaja de pan que se cae del tren reescribe una parábola. Y si usted está adentro, describe una recta. Por ejemplo, si usted suelta, para que vean otro ejemplo de relatividad, si usted suelta, usted va en un tren y usted suelta, vamos a poner una bola de esta que juegan los niños, una canica, una chinata, no sé cómo le dirán donde usted vive. Usted la suelta en el tren
le cae en los pies. Pero el que está afuera, cuando usted la suelta, estaba en un punto, y cuando ella llega al piso, el que está fuera del tren, observando el tren, cuando llega al piso, ha recorrido una distancia. Cuando analice esa distancia va a ver que es una parábola. Eso está dado porque hay una fuerza, ¿no?, de gravedad que la va jalando hacia abajo. Es lo mismo que los misiles. Si usted lanza un misil de donde usted está a otro lugar, el misil describe una parábola, coge una altura máxima y cae. Si usted lo lanza a más de 11 kilómetros por segundo, el misil describe una parábola, pero cuando va a caer a la Tierra no la encuentra, porque se fue de la órbita de la Tierra. Eso es lo que hacen los satélites. En realidad los satélites no se mantienen en órbita en la Tierra, sino que constantemente están cayendo arriba de la Tierra y la Tierra se le quita. Entonces, la mecánica de Newton también nos sorprende. Y el Señor, estas personas, que después les voy a explicar el nombre que yo le he puesto a estas personas, que son los que tienen secuestrada la física actualmente, tienen secuestradas las cátedras de física. Esta gente se han posicionado en todas las cátedras de física a nivel mundial. Son una especie de dictadura. Ellos reciben todos los fondos y los distribuyen a lo que a ellos les gusta. Para que ustedes vean que la ciencia no está reñida, no está alejada de todos estos intereses que hay en la política. Entonces el Señor dice eso, que la mecánica cuántica nos sorprende. Bueno, no, ya yo le estoy explicando que toda la física es súper sorprendente y no podemos sobredimensionar algo con respecto a otra cosa, porque todo lo que existe en la sociedad es importante. Los médicos son importantes, pero el que le trae la comida a los médicos, los guantes, los equipos médicos, el que los arregla, todo es importante. Aquí no hay nada que existe en la sociedad que no sea importante. Y si usted quita un elemento de eso, va a haber un problema. Es como un ecosistema. El pajarito, el microbio, descompone la materia orgánica. El pajarito se come el microbio, el gavilán se come el pajarito, el otro entonces es un ecosistema cerrado que tiene un medio de vida. Así sucede en la sociedad. La sociedad es como un ecosistema. Si usted quita una pieza, un elemento, si usted quita el rastrero que le lleva la comida al médico, pues el médico, por supuesto, no va a poder. Entonces el médico no es lo más importante para curar el coronavirus. Lo importante es todo. Entonces, vamos a seguir analizando esto que estaba mirando aquí. Ay, caramba. Ahora que, ok. Es una situación aquí incómoda. Entonces, él dice lo siguiente. Bueno, ya vimos que la mecánica cuántica no es más importante que la mecánica de Newton. ¿Por qué? Porque hay una teoría de estas personas que dicen que la mecánica de Newton es un caso particular de la mecánica de Einstein. Para mí no es lo mismo, no es un caso particular de la mecánica de Einstein, es solamente una descripción diferente. Ellos derivan las ecuaciones que son más generales, entonces es un caso particular porque las obtiene, pero en esencia, en la práctica, no es así. Yo no considero eso, y todos los físicos dicen eso, porque es un problema teórico de reduccionismo matemático, pero no físico, no, eso estoy hablando para las personas que entienden más o menos lo que estoy hablando. Solo podemos hablar de probabilidad. Ahora dos físicos teóricos de la Universidad de Varsovia y Oxford afirman por primera vez que las características más destacadas del mundo subatómico podría ser el resultado de la teoría especial de la relatividad de Einstein, que hasta ahora parecía tener poco o nada que ver con la mecánica cuántica. Einstein, primeramente en 1905, lanza la teoría especial de la relatividad, que es una teoría que adopta cosas de la relatividad de Einstein, y de Galileo, y entonces lo incorpora. Pero había un experimento, que es el experimento de Michelson, que estaban tratando de medir el éter y no se logra medir el éter, ¿no? Era una teoría que existía, que la luz o las ondas electromagnéticas estas que llegan al teléfono no se transmiten por el vacío, sino que se transmiten por el éter. El éter es un invento que no existía, después se demuestra que no existía. Pero ¿de dónde sale el éter? Se sale de que las ondas sonoras, si usted coge un reloj despertador y lo mete en una campana de cristal y extrae el aire y lo marca para una hora, cuando el reloj suena, usted no lo oye.
Eso demuestra que el sonido se transmite por el aire. Es decir, en un lugar donde no hay aire, no podemos hablar porque el sonido no se propaga, no lo oye la otra persona. Entonces, esa analogía del sonido se trató de llevar a las ondas electromagnéticas. Que son estas que llegan al teléfono y dicen, bueno, la onda electromagnética, como mismo el sonido, se transmite a través de un medio. ¿Sí? Cuando usted tiene un pedazo, o usted se mete debajo del agua y usted hace, y el que está allá sumergido en el agua va a escuchar el sonido porque la onda sonora se transmite por el agua, ¿no? Usted le da un golpe a un raíz de línea por una esquina y 20 raíces de línea por allá, usted lo oye. Los submarinos que andan que tienen mucho ruido son detectados por el sonar y todas esas cosas. Ok. Es decir, que el sonido se transmitía a través de un medio. Entonces ellos, extrapolando esa idea, se crea la teoría de la luz, pensando que se transmite por algún medio, y como no sabían cuál era el medio, le llamaron el éter, que no es el éter de ese que se usa en los hospitales, ¿no? Ese es un medio material que se supone que existía, pero no se puede. Entonces, en la medida, en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, como se desarrolla tanto la teoría de la luz, se trata de medir el éter. Es decir, lo tratan de medir porque si la Tierra se mueve, imagínense un submarino debajo en el océano, si la Tierra se mueve, usted puede medir el éter, no, el agua, porque el submarino se está moviendo, era algo, un experimento parecido. Y Michelson, y no me acuerdo dónde sale el otro, por ahí él lo escribe, miden, no logran, hacen varios experimentos, un experimento súper preciso, cogen una tina de agua especial, ponen una placa de mármol ahí a flotar y todo eso para quitar los movimientos estos que tiene la Tierra y todo, bueno, anular todo eso y medir el éter, un experimento muy preciso, y no logran medir el éter. Entonces, ahí se caía toda la física las explicaciones de la física clásica de Newton, no funcionaban ahí. Y hubo que darle una respuesta. Entonces Einstein asume, en aquel tiempo el tiempo era absoluto. Se tomaba el tiempo como absoluto. Es decir, si tú estás en Santiago de Cuba y yo estoy en La Habana, las 12 del día es la misma para los dos. Es decir, el tiempo era absoluto. Y la velocidad era absoluta. Es decir, si yo estaba en un tren y tú estabas en el piso y medíamos la velocidad de una ave que iba pasando, la velocidad tenía que ser la misma que nos diera, descontando la velocidad del tren y todo eso. Ahora, la única explicación, no había explicación para ese fenómeno, por eso es cuando, claro, no tiene ninguna hazaña lo que dijo Lenin. Los defensores del marxismo-leninismo se dan golpes de pecho diciendo, Lenin dijo en Materialismo y en Periodicismo, uno de los libros más famosos y mejores de Lenin, que no era una crisis de la física, una crisis de los físicos. Y claro, pero cuando Lenin lo dice ya había la solución, estaba encontrada. Es como decir que yo diga, ayer llovió. Claro, caramba, si ya pasó, claro que tengo que saberlo. Entonces no hay mucho mérito en eso. Decir lo que ya pasó no tiene mérito. Lo interesante es descubrirlo. Entonces, ¿qué sucede? Había una crisis en la física a finales del siglo XVIII. Y en 1905, Einstein dice, bueno, para resolver esto, lo que podemos hacer es asumir que la velocidad de la luz es constante. Es decir, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y va a ser constante. Esté usted, eso es lo más importante, en el sistema de referencia que usted esté. Es decir, si tú estás parado en la calle y yo vengo en un carro y yo te tiro una piedra a 20 metros por segundo y te da en la frente, y vengo en un carro y te tiro una piedra a 20 metros por segundo, desde el carro donde yo voy y te da en la frente, el golpe va a ser mayor cuando yo venga en un carro a velocidad, porque se suma la velocidad del carro más la velocidad de la piedra. Ahora, ¿qué sucede? Si usted va a calcular la velocidad del golpe que te da, usted tiene que sumar la velocidad del carro. Imagínate un carro que te va a pasar por el lado. Y
y la velocidad con que usted tira la piedra. Aunque usted esté en el piso, la velocidad es la misma, pero le va a doler más la del carro porque se suma a la velocidad del carro. Ahora, ¿qué te quiere decir que la velocidad de la luz es constante? Es eso se llama un invariante relativista, es decir, que no varía. El postulado de Einstein lo que te dice es que la velocidad, estés donde tú estés, mídela donde tú la midas, vayas a la velocidad que tú la midas, va a ser la misma. Eso es un salto cualitativo que cambia todo el modo de pensar del siglo pasado, del siglo XX. Esto cambia todo el modo de pensar de las personas. Es decir, un hecho científico de física cambia todo el modo de pensar de todas las personas. Lo mismo en la pintura, en la música, en la filosofía, en la historia. La manera de ver al mundo te la cambia. Por eso Einstein es tan famoso. La gente no sabe por qué es famoso. Y es porque él cambia eso, le da solución a ese problema físico y eso cambia el modo de pensar de las personas. Cambia el arte, cambia todo. Porque las personas empiezan a ver que las cosas no son absolutas. Que hay cierta relatividad desde donde usted las enfoque, desde donde usted las está mirando. Y si el pensamiento relativo comienza a entenderse mejor, entonces el siglo XX se va a ver influenciado por ese relativismo en el campo de la filosofía, en el campo de las demás cosas. Y entonces Einstein, el postulado que hace es ese. Entonces, como la velocidad es igual a... Es decir, si usted quiere calcular la velocidad de un carro, usted tiene que dividir el espacio que recorre entre el tiempo. Pero si ahora la velocidad es constante, pues bueno, el tiempo, si la velocidad es constante, ahora el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos. Es decir, ¿qué significa que dejen de ser absolutos? Que si usted mide la distancia de Santiago a La Habana desde un sistema de referencia y yo lo mido de otro, la distancia puede ser diferente. Y si yo mido el tiempo entre la que transcurrió ese cuerpo que se movió de La Habana a Santiago, el tiempo entre esas dos, depende de donde yo lo esté midiendo, va a ser diferente. Esto se usa en los GPS. Los GPS ya usan este tipo de sistema, que hacen correcciones, se llama correcciones relativistas, para que no se confundan y te den el punto donde usted se encuentra. Pero también se exagera. Dice, no, que si no existiera la relatividad de Einstein, no se podría tener GPS. Pues no, porque antes de que se aplicara la relatividad general de Einstein a los GPS, al sistema este de satélite, que es una red que tenemos arriba, los satélites no se caían, seguían dando vueltas y no se caían. Entonces hay una cierta exageración. Realmente eso es como que usted usa el sistema americano de pulgadas, pero usted se educó en el sistema métrico. Entonces cuando usted viene aquí y dice onza, pulgada, usted no va a entenderlo. En realidad lo que se ha hecho es una extrapolación para mayor comodidad al sistema este de GPS. El GPS son cientos de satélites que rodean al mundo, a la Tierra, y por unas funciones triangular que hay, ellos te pueden dar el punto donde usted se encuentra. Claro, los GPS que nosotros usamos no son de la calidad que usa, por ejemplo, el Pentágono. El Pentágono necesita los GPS. Estados Unidos tenía la duda de si liberar el sistema de GPS para que todo el mundo lo pudiera usar en la vida civil. Y bajo el presidente Clinton, si mal no recuerdo, fue bajo Clinton. O Reagan, no me acuerdo quién. Búsquenlo por ahí por Wikipedia, pongan GPS y ahí se lo va a decir. El sistema satelital de GPS se pasó a la vida civil. Claro, los militares se quedaron con el sistema GPS exacto, porque si usted quiere mandar un misil a destruir los S-300 que tienen los venezolanos desde un crucero, desde un portaavión o de un acorazado, qué sé yo, lo que sea, usted va a mandar un Tomahawk, usted tiene que mandarlo con precisión porque usted se va a dar cuenta que eso es un... imagínense, está a 2.000 kilómetros. Hay aire y todo eso y puede variar
entonces el sistema necesita corregir la trayectoria del proyectil constantemente. Ese sistema usa la relatividad de Einstein, la relatividad general, las correcciones relativistas, para que le dé arriba a los S300 eso. Estoy mezclando bastantes cosas para que entiendan, ¿no? Entonces el señor dice que bueno, estos señores de él dice que demuestra las extrañas características de la mecánica cuántica. Pero aquí hay un problema, que ya esto es para que lo entiendan los físicos. El problema que existe es que hay una diferencia entre mecánica cuántica y física cuántica, y ningún físico se ha dado cuenta de esto. Es decir, la mecánica cuántica es una teoría, una tesis que hace Schrödinger, un alemán, en 1929, porque existía una crisis. En el 1900, Max Planck descubre que la luz no se transmite, no es una onda, ¿no?, sino que se transmite en forma de partículas. Este es el famoso problema del cuerpo negro. El cuerpo negro es el cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega, por eso se ve negro. En realidad el cuerpo negro es una cavidad donde entra la luz, se refleja múltiples veces y no sale. Es un ejemplo físico que se usa. Entonces existía muchos experimentos físicos, pero ninguno describía la curva. La curva hace así, la curva del cuerpo negro hace así. A ver si lo puedo hacer aquí más chiquitico así, y cae, ¿no? Y había que buscar una fórmula para describir el cuerpo negro. El otro, Rayleigh, describían una parte, pero no describían todo en la curva del cuerpo negro. ¿Por qué? Porque se estaba basando en la que la luz era una onda. Si todas partían de una base falsa. Cuando usted en física parte de una base falsa, usted se aproxima a describir el fenómeno, pero nunca lo va a poder describir exacto. Porque lo que usted asume de la realidad no es totalmente la realidad. Y entonces, Max Planck estaba ahí resolviendo unas ecuaciones con su hijo y le dice, al hijo le dice, niño, hoy tu padre se va a convertir en el hombre más famoso en la personalidad más famosa, porque acabo de descubrir una cosa. Que si aquí yo pongo que la luz se transmite como paqueticos, como fotones, ya hoy se llaman fotones actualmente, como partículas, así que la luz no es una onda, sino partículas muy pequeñas, extremadamente pequeñas, inimaginablemente pequeñas. Yo resuelvo, cuando yo pongo eso aquí, me sale la curva del cuerpo negro. Quiere decir que yo he resuelto este problema introduciendo otra cosa, un postulado. Pero eso es una idea que no estaba en la mente de las demás personas, porque para todo el mundo la luz era una onda. Desde Huygens, había una discusión entre Newton y Huygens, no me acuerdo quién era. No, Huygens no, este hombre. De que si la luz era una onda o una partícula. Pero la descripción mejor, cuando Newton asumía que eran partículas, no se resolvían los problemas de física, entonces asume que es una onda. Y entonces, estoy hablando en el siglo 1700 y pico, 1800, a principios de 1800 que se resuelve eso. Pero ya en el 1900, Max Planck dice que para resolver el problema del cuerpo negro, había que asumir que la luz era una partícula. Y ahí es cuando por eso le dan el premio Nobel. Es decir, que y ahí sube el paradigma cuántico. Es decir, en 1900 sube el paradigma cuántico. Estamos en el 2020. Y en 1905 Einstein lanza la teoría de la relatividad especial, donde asume que la constante C, la velocidad de la luz, es constante. Es decir, ahí ya se concluyen los 5 paradigmas físicos que existen, que es la teoría mecánica de la mecánica de Newton, la teoría de termodinámica, la electrodinámica, en 1900 la teoría cuántica de Max Planck y en 1905 la teoría especial de la relatividad. Desde ahí para acá no se ha resuelto, no se ha creado otro paradigma físico. Sin embargo, hay cientos de experimentos que no se logran explicar bien. Y entonces se explican a base de esos paradigmas físicos y la explicación no es buena. Realmente la explicación no es buena. Por ejemplo, se sabe que experimento que el mundo se está expandiendo, el universo se expande y se expande aceleradamente. Es lo que se llama la energía oscura, que
que constituye el 80% de la energía del universo, está lo que se llama la materia oscura, que, por ejemplo, si usted, una goma de un carro, si usted mide la velocidad de un punto cercano al radio, al centro de la goma, ese punto va más a velocidad que un punto que va... es decir, el punto de afuera va a más velocidad porque describe más una trayectoria más grande. En el mismo tiempo se encuentra que un punto que esté adentro. Lo que sucede es que las galaxias, cuando se miden las galaxias, vamos a decir la galaxia de Andrómeda, que está cerca aquí, por poner un ejemplo que no es exacto, pero para que se entienda a este nivel, la galaxia, de los cuerpos que están en la parte de afuera de la galaxia, el Sol está en la parte, en la galaxia de nosotros se llama la Vía Láctea, es decir, la milk, de leche. Entonces, wake milk. La Vía Láctea, nosotros estamos en el centro es una cosa plana, imagínense un disco plano, y nosotros estamos más o menos del centro al borde exterior, estamos más o menos, el sistema solar está más o menos en el medio. Ahora, los cuerpos que estén más allá del sistema solar debían moverse con más velocidad alrededor de eso. Lo que sucede es que hay algo que no compagina con eso. Entonces se supone que hay una materia que no se ve, que es oscura. Se dice oscura porque esa materia no se ve. No se ve como usted ve un planeta, como usted ve una estrella, como usted ve la estrella polar, Alfa de Centauro, como usted ve el Sol. Si hay algo que no se ve, y eso se llama la materia oscura. Todos esos fenómenos que no tienen explicación. Allá hay una cubana por allá, hablando de picadillo. El que habla de picadillo, eso tiene que ser cubano, así gritado. Ese tiene que ser cubano. Quien hable de picadillo en Estados Unidos, gritado así de un lugar a otro, ese tiene que ser cubano. No la veo, que tengo un pino por allá. Es un cubano que parece comprar una casa por allá. Sí, ese acento es cubano. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, lo que quiero explicarles es que desde 1905 han surgido una pila de fenómenos que no se pueden explicar con la física ordinaria, con estos 5 paradigmas. Pero entonces los físicos han seguido en el capricho de explicar esos fenómenos con la física que conocen. Y eso significa que están usando una herramienta que no lo logran explicar porque están usando una herramienta que no es la adecuada. Por lo tanto, lo que se necesita es cambiar el paradigma. Cuando usted cambia el paradigma, usted logra soluciones. Ese es uno de los problemas porque nosotros no logramos solucionar el caso cubano, porque estamos usando paradigmas de lucha que no funcionan. Si usamos el paradigma hasta 1976, usamos el paradigma de lucha, de la lucha armada, pero la lucha armada no estaba basada en un ente legal como la Constitución de 1940, y el mundo no te apoyó. Los Castro te arrinconaron ahí en el Escambray, compraron las armas, la logística, secuestraron los medios de producción hasta que lograron derrotarte. Después viene Ricardo Bofill y dice, bueno, ya la lucha armada es imposible. Y se pone a estudiar el mundo, lo que había. Es un ex comunista, era rector de la universidad, profesor de marxismo-leninismo, y dice, vamos a iniciar la lucha pacífica por los derechos humanos. Empieza a estudiar a Gandhi, empieza a estudiar, más después empieza en los años 80 Les Valesa, Blas Java, se empieza a estudiar en los años 70 Martin Luther King, los derechos que tuvo los derechos civiles, la victoria esa de los derechos civiles y todas esas cosas. Todo eso que se exporta, ese paradigma que se exporta para luchar contra el castrismo, ha demostrado por 46 años que no funciona. Entonces usted tiene que cambiar el paradigma de lucha. Es lo mismo que existía en la física. Hay un estancamiento, no se resuelve, no se logra explicar distintos fenómenos, porque que sigues encaprichado tratando de solucionar un problema con los mismos paradigmas que tú usaste para solucionar los problemas del siglo XVIII. Es decir, de 1700 a 1800,
los descubrimientos que se hicieron se solucionaron con la teoría cuántica de Planck y la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ahora han descubierto una cantidad de fenómenos tremendos y tratan de explicarlo por inercia mental, tratan de explicarlo con las mismas teorías que sirvieron para explicar los fenómenos que no se comprendían en el siglo pasado, al siglo XX. Y siguen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ahora, estos señores aquí, él dice, Einstein basó la relatividad especial en dos postulados. El primero se conoce como el principio de la relatividad de galileano. El principio de la relatividad galileano, que ya se lo expliqué, es cuando usted está en un tren, usted va, se para en medio del tren, usted suelta un cuerpo, el cuerpo usted lo ve caer, usted lo suelta aquí y le caen los pies. Pero la persona que está debajo del andén ve que el cuerpo, de que cuando va de la nariz a los pies, el cuerpo se ha movido. El cuerpo se ha movido así porque se demora un tiempo en caer. Entonces la descripción geométrica para el que está arriba es una recta y el que está abajo es una curva. ¿Cuál es la verdadera? ¿La curva o la recta? Bueno, depende del sistema que usted está. Si usted está en el tren, lo verdadero es lo recto. Y si usted está debajo, lo verdadero es la parábola esa que describe el objeto. Entonces, ese es el principio de relatividad de Galileo, se basa en eso. Einstein asume eso. Porque no hay nadie que cree algo. No hay nadie que cree algo sin tener en cuenta lo que existió anteriormente. Eso es otro problema. Hay personas que quieren crear una nueva Cuba sin basarse en lo que ya existía. El caso clásico es la familia Castro. Ellos trataron de borrar todo el pasado. Ellos borraron todo lo que existía para crear un proyecto de familia. Y ahí hay parte del fracaso, porque usted tiene que partir de una base. Estas mismas personas, los alzados, trataron de tumbar a los Castro sin tener en cuenta nada anterior. A ellos no les importó nada. Y estas personas de los grupos de derechos humanos, lo que yo llamo la oposición rosa, porque ellos se llaman opositores porque creen que un día los Castro se dan un golpe en la cabeza y van a decir, vamos a hacer elecciones libres, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces ellos usan ese tipo de lucha en sí, con una esperanza no velada, así que usted no la sabe, no la conoce, usted no se la ve en lo que dicen, pero cuando usted los analiza, en esencia, todos estos luchadores, activistas, que ellos se llaman activistas políticos, ellos han cambiado el nombre, han mutado también. Pero en esencia, todas estas personas creen que el castrismo se va a caer por su propia voluntad y va a venir un Gorbachov. Gorbachov fue una cosa sui generis, si no piensen más en Gorbachov, el que va a venir va a ser otro dictador. Porque lo que tiene un proyecto personal, familiar. Eliezer Ávila que tiene un proyecto personal, familiar. Es un proyecto de él, de su mujer, de sus amigos, de sus amiguetes. Ferrer lo mismo. Bueno, Ferrer es peor todavía. Ferrer tiene un proyecto del que mejor le paga. Incluso él es de un Paco y dice que promueve Cuba Decide porque Cuba Decide le paga. Si mañana le paga Garaycoa, va a decir, yo promuevo el proyecto de soy un Paco, pero promuevo el proyecto de Garaycoa. Y todas estas cosas uno tiene que decírselas y analizarlas para que el pueblo las entienda, porque el pueblo no sabe lo que está pasando. Entonces, cuando usted no entiende información de lo que está pasando, va a seguir repitiéndose el mismo error. Son 46 años, señores. 46 años es suficiente para uno saber que algo no funciona y que hay un problema que hay que resolver y que hay que cambiar el paradigma de lucha. Entonces, ese es lo que es la física galileana. Y el otro postulado, que ese sí es propio de Einstein, no viene de Galileo. Es decir, fíjense, para que vean la analogía. Einstein bebe, como decía, ¿quién fue el que lo dijo? ¿Quién fue el que lo dijo? Le dijo, yo puedo ver más allá porque me he subido en los hombros de gigantes. Creo que fue el mismo Einstein que lo dijo. Es decir, que pude ver más allá porque me subí en hombros de gigantes. Es lo mismo que nosotros, podemos ver más allá porque nos hemos subido en hombros, en los hombros de los gigantes que crearon la Constitución cubana. Y esos gigantes que crearon la Constitución cubana se subieron en los hombros de nuestros próceres, en los hombros de todos los filósofos para hacer la Constitución del 40.
Si usted no se sube en hombros de gigante y lo quiere hacer todo a mente de lo que a usted se le ocurre, usted va a cometer el mismo error que los castros. Y eso nunca va a funcionar. El castrismo nunca funcionó por eso. Porque son ideas que no se suben en hombros de gigante. Entonces, aquí lo estamos viendo, cómo Einstein se sube en hombros de gigante. Él crea su cosa. Y él postula que la velocidad de la luna es constante, pero se sube en hombros de gigante como Galileo, Newton. Usted no puede crear algo de la nada y olvidarse del pasado. Eso es imposible. Es decir, es posible hacerlo. Lo que es imposible es que tenga éxito. Porque usted tiene que partir de una base. Entonces, el hombre explica, ¿no? Dice, Einstein considera que el segundo postulado era crucial. Explica Dragan. Pero en realidad lo que es crucial es el principio de la relatividad. Yo coincido con Einstein. Es decir, el maestren significa el oficialismo. El maestren en Cuba es el castrismo. Para que ustedes vean cómo se dice eso en inglés, ¿no? O en el mundo de la cultura, que la gente, personas que tienen cultura. El maestren físico dice que el postulado de la relatividad es más importante. No, pero yo considero que el postulado de la velocidad de la luz es importante porque es el que da el salto cualitativo. Si Einstein no hace eso, no da el salto cualitativo. Ya le expliqué que si la velocidad es constante, el tiempo y el espacio dejan de ser absolutos. Es decir, la distancia de un punto a otro va a ser más grande o más pequeña según desde donde usted la mida. Y el tiempo va a ser más pequeño o más grande según donde usted la mida. En la mecánica de Newton, en la física clásica, el tiempo es absoluto. Si usted tiene un reloj aquí y mide el tiempo aquí y lo mide montado en un satélite, va a ser el mismo tiempo. No va a haber diferencia. Pero en la mecánica de Newton, de Einstein, todas son mecánicas. Los 5 paradigmas son mecánicos. Se le dice mecánico. Porque mecánico es algo que es un esquema. Ya está mecanizado. No tiene nada que ver con la mecánica de los camiones, de los carros y eso. Eso es otra cosa que es diferente. Eso es ingeniería. Estoy hablando de ciencia. La mecánica de Newton, la mecánica de los fenómenos termodinámicos, la mecánica de los fenómenos electrodinámicos, la mecánica cuántica y la mecánica relativista. ¿Por qué se le dice mecánica? Porque ya usted lo mecanizó. Fíjate, esos conceptos que a veces las personas... no se puede saber física si usted no sabe filosofía. Ya usted lo mecanizó. Es decir, ya usted lo convirtió en un conocimiento didáctico que se entiende. Es decir, ya es una mecánica. Te llega la ecuación de Newton, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Es una cosa mecánica. No es que hay un piñón que... Ahora, lo que es la mecánica de los carros, los mecánicos se derivan de la mecánica de Newton porque a través de la física es que se llega a construir los carros. Por eso que se llama mecánica. Es una derivación de la física. Por eso se llama el mecánico del carro, la mecánica del carro. ¿Entiendes? Te metí una mecánica, ya eso es un invento cubano, ¿no? Te metí una mecánica. Es decir, planificaste de antes lo que ibas a hacer. Hiciste una mecánica para engañar a alguien. Fíjate, todo eso se relaciona. Entonces, en esa parte no coincido con este señor. Para mí el postulado de la velocidad de la luz como una constante es lo más importante, porque si él no hace ese postulado nunca se iba a dar el salto de la física clásica a la física relativista. Entonces ahí está el aporte. Es como nosotros, la Constitución del 40 es importante, pero la Constitución por sí, eso es un libro, eso no va a tumbar los castros. Entonces hay que hacerle, a ponerle un aporte a eso. Bueno, cuando usted aporta eso y dice, bueno, ¿qué falló? Bueno, cuando Batista da el golpe de Estado, ¿dónde estaban los defensores de la Constitución del 40? No existía. Entonces nosotros aportamos que hay que crear los defensores de la Constitución de 1940. Empezamos a defenderlo y el nombre, porque aquí ahora hay una cosa, aquí todo queda registrado. El nombre ese lo aporta Garaycoa. Garaycoa es el que dice, vamos a crear los defensores de la Constitución de 1940. Y porque aquí hay mucha gente ahora tratando de echarse méritos que no tienen. Pero sí se jodieron, porque aquí está todo está grabado y todo está escrito. Y Garaycoa dice, vamos a crear los defensores. Sí, los defensores ya existían, éramos nosotros, pero no existía como institución. El gobierno constitucional, bueno, descubrimos que existía, pero si no existía, tenemos dos variantes por ahí. Si el gobierno constitucional no funciona, hay otras variantes. El problema es más largo para resolverse, pero nosotros somos muy flexibles. Cuando estamos ejecutando un plan A, ya tenemos el B en el bolsillo y el C también. Pero bueno, el gobierno constitucional es lo correcto, es la vía más rápida y más
elegante de restituir el orden constitucional en Cuba, que es el gobierno para la transición. Ese gobierno nada más es para la transición. Si ya tenemos los defensores, para cuando venga un Batista, un Fidel a dar golpe de Estado, los defensores se tiren para la calle. En Estados Unidos no dejan de crear defensores constantemente. En Estados Unidos constantemente se crean defensores de la Constitución. Ayer, antier, yo compartí la Universidad de Harvard, la Universidad de Estados Unidos, están dando cursos online para que usted no se aburra en su casa. Y muchos de los cursos que hay tienen que ver con crear los defensores de la Constitución de Estados Unidos. Fíjense que nosotros no estamos como locos, no, los defensores de la Constitución, no. Eso lo hacen todos los países. Si usted quiere coger un curso online de defensor de la Constitución de Estados Unidos, que no se llama así, por supuesto, se llama cómo se creó la Constitución, cuáles son los principios básicos de la Constitución, que es el poder, la limitación de los poderes, la limitación de la individualidad. Está interesantísimo. Ahí en el blog de Carlos Alberto Montaner hay 3 personas que siempre contestan, que ellos han cogido el blog, el sistema de comentarios como para un chat. Yo se lo he dicho, váyanse para un chat de Facebook que están llenando todo esto de churros. Hay uno que está pasando un curso de eso. El otro día él lo dijo, de defensor de la Constitución de Estados Unidos. Ellos son personas mayores, retiradas ya, ¿no? Y Estados Unidos no deja de crear los defensores de la Constitución. Eso mismo vamos a hacer en Cuba, para que no venga un Batista a dar un golpe de Estado y el pueblo deje de defender la Constitución porque no existía. Entonces, eso es un aporte que hemos hecho nosotros. Si no basta con decir que hay que restituir la Constitución. Hay que hacer un aporte a eso. Y el aporte son los defensores. Ahora, el castrismo no se va a caer como creen la oposición rosa. El castrismo se va a caer porque va a hacer unas elecciones, como dice Eliezer Ávila, que de los 602 o 8 diputados que hay en la Asamblea Nacional, que lo dejen hacer el diputado de la Asamblea Nacional. Y no duden que lo dejen hacer, porque ya sabemos qué cosa es Eliezer Ávila. Y él va a representar al exilio como diputado de la Asamblea Nacional Comunista. Es decir, esto es una mutación del castrismo. Es el plan B y el plan C que tiene el castrismo por si se le pone el agua. Ellos tienen el agua aquí. Aquí. Si el agua le tapa la boca y se le pone aquí, pues ellos van a echar mano a todas estas agentes de influencia que ellos tienen aquí en el exilio para engañar al mundo. Ustedes saben que los socialistas europeos, cada vez que los Castro quieren, los engañan porque a ellos les encanta que los engañen. Es decir, engáñame, que a mí me gusta que tú me engañes. Y esto es algo que puede echar las manos al castrismo. Puede coger a Eliezer Ávila, a Rosa María Páez y decirle, bueno, ustedes dos van a representar el exilio. Sabemos que por atrás lo que son ellos. Y ustedes van a representar al exilio y le vamos a dar 2 escaños en el... Ya Eliezer Ávila lo dijo. Y ustedes saben que cada vez que él suelta una podrida de esta, es porque el castrismo ya la creó y le dice, oye, tú suelta la podrida esta. Y ya después nosotros lo hacemos. Pero en realidad él no es algo que se le ocurrió a él. Es algo que ya el castrismo es un plan B que tiene el castrismo para ganar tiempo y seguir salvándose. Entonces hay tontos que no se dan cuenta de esto. Y todo eso viene. Eso venía ahora ya. En el Sintán de nosotros ya sabíamos lo que venía. Venía ahora en abril, que había unas conversaciones entre el castrismo y la comunidad. Ya el castrismo tiene lo que va a soltar en la conversación. Entonces manda un influencer de estos creados en la UCI, un agente de estos creado en la UCI, que los crearon a partir de... Esta idea le surge a ellos en 1998. Y en el 2002 Fidel coge ¿cómo se llama aquello? El dinero del comandante. Había una cosa que se llamaba el dinero del comandante, caballero, no me acuerdo el nombre antes. Y él coge esos dólares y en 100 días construye la UCI. Sí, la isla, todos los niños esos comunistas, los aísla de la Universidad de La Habana. Imagínate todo el prestigio que hay ser graduado de la Universidad de La Habana. No, pero esa gente no son graduados de la Universidad de La Habana. Esa gente son graduados de la UCI. ¿Qué cosa es la UCI? Eso no tiene ningún prestigio internacional. Eso es un invento de Fidel. Graduado en la Universidad de Las Villas, imagínense el prestigio que tiene la Universidad de Las Villas. Y graduado en la Universidad de Oriente, imagínense el prestigio que tiene la Universidad de Oriente, con la pila de científicos y de personas que han viajado por toda la universidad del mundo. Pues no, él hace una universidad para lavarle el cerebro a esta gente. Y pensando en ir abriéndose al... Me fui de tema, no, es que son tantos temas que imagino. Estaba dando un tema de física y me fui para la política. Pero para que ustedes vean la relación que hay con todo esto.
Entonces eso lo creamos nosotros. Pero nos damos cuenta que eso no es suficiente. Entonces, hace como 7, 8 meses la gente decía, sí, pero hay gente que dice, hay que sacarle a plomo los castros. No, eso no resuelve. Esa indisciplina de que a plomo y eso no es así. Nosotros se lo dijimos. Va a aparecer del mismo pueblo de Cuba, van a nacer personas que se van a convencer que salir a coger palos por gusto, como está pidiendo Ferrer y el otro, y que me piden toda esa gente, que ya se adaptaron, como un carnero, ir a coger palos, preso, te suelto. Palo, preso, te suelto. Palo, y así ya 46 años. Palo, preso, te suelto. Los jóvenes no quieren eso. ¿Y a quién le gusta coger palos por gusto? Una persona que ya el castrismo haya domesticado. Y toda la gente dice que es un héroe. Sí, claro que es un héroe. Imagínate, yo lo admiro. Tú sabes lo que es coger esa cantidad de palos. Que de paso, tengan cuidado. Porque una persona que lo arrastren, Ferrer está inflando también las cosas. Una persona que lo arrastren, el peso del cuerpo, por las esposas, la marca le dura más de un año. Y Ferrer no tiene ninguna marca en las manos. Segundo, una persona que esté en una celda tapiada, como los que había en Sandino, no puede dar 10 directas acabado de salir porque no ve las letras del teléfono. Tengan cuidado que Ferrer está inflando todo eso. Cuba del CID está inflando todo eso. Ferrer no estaba en una celda de castigo. Yo creo que Ferrer debe haber estado en celda de castigo alguna vez, pero creo que celda de castigo como hay en el 5 de Pinar del Río, Ferrer nunca ha estado. Porque a lo mejor tenía que haber fingido un poco. Ninguna persona que está en una celda de castigo te ve la cara a ti acabado de salir de la prisión. Ya lo digo porque yo en Sandino, que es un pueblo cautivo, yo vi, y en La Habana, en Santo Suárez, yo vi una persona acabado, ese sí estaba acabado de salir de una celda de castigo del 5 de Pinar del Río. Y me dijo así, Humberto, yo te veo a ti, toda la silueta y todo, pero yo no te veo la cara. No voy a decir por qué pasa eso, porque no quiero sugerirle cosas al castrismo. Pero estoy diciendo esto porque allá veía gente multiplicando pruebas, no sé qué, no, pruebas. De todo lo que nosotros decimos tenemos pruebas. Unas veces las podemos decir y otras veces no. Si nosotros decimos que los clandestinos pusieron un mojón arriba del edificio del Comité Central, lo más probable es que eso haya sucedido, de una manera u otra. Nosotros no metemos mentiras. Lo que hay que proteger a veces la información. Pero tengan cuidado con estos supuestos luchadores y activistas, que ellos inflan mucho la cosa. Y a veces las mentiras se les descubren porque ellos creen que uno no tiene experiencia de eso. Ninguna persona que está en una celda de castigo puede leer ningún letras de teléfono. Una persona que está en una celda que te lo arrastren el peso del cuerpo por las esposas, la marca de la esposa, el que está esposado, ellos están esposados, la marca de las esposas cuando usted las ala se aprietan, la marca de las esposas, a usted le duran un año y cuidado no le duren para toda la vida. Así que sigan comiéndose todo, las mentiras que le están metiendo Ferrer, Cuba del CID y toda esa gente. Que toda esa gente están inflando, que salió flaco y eso, así yo nunca he visto un preso en Cuba que haya salido de la cárcel que no haya salido así. Y si tiene problemas gástricos y eso, sale peor, tiene que salir flaco. Pero de que estuvo en una celda de castigo, Ferrer, dígale de parte de Humberto Mondeja que eso es mentira. Porque yo sí he visto muchas personas que han salido de celda de castigo. Y lo primero que te produce la celda de castigo, y no voy a decir por qué te lo produce, a no sugerirle tortura a los castros, es que usted no ve cosas pequeñas, como leer de un teléfono, ni usted cuando... Yo he ido a casa de personas que han salido presos y me han dicho, Humberto, vende 2 o 3 días o 4 días para conversar porque yo ahora no tengo energía para conversar contigo. Mi cabeza está así, mira, como la persona que se para al lado de la turbohélice de un avión por 2 horas. Así sale la gente que sale de prisión. Este señor no ha salido así. Entonces, vamos a dejar de creer en todas las mierdas que nos dicen. Que ya aquí, eso está bueno para personas de menos de 35 años. Usted es una persona de menos de 35 años, usted puede meterle toda esa mierda. Pero el que tenga aquí más de 35 años y esté creyendo todas estas mentiras, él mismo quiere que lo engañe. El que tiene una experiencia de vida y se ha puesto un par de esposas, sabe que si a ti te arrastran por las esposas, la marca que te deja no se te quita. Y hay más cosas. Que personas que son defensores de la Constitución, que son médicos y son psicólogos, nos han dicho, mira, porque esas personas han tratado a personas que han estado cerca de castigo. ¿Y qué nos dijeron?
nos dijeron, oye, eso no se nos ocurrió a nosotros, porque esto que estoy diciendo no se nos ocurrió a mí. Después me di cuenta que era verdad. Pero ese hombre no estaba en una sed de castigo porque los síntomas son uf, cosa que yo no imagino. Me dijo, ¿quiere que le diga otra más? Para que vea que no le estoy mintiendo. Cuando una persona sale de sed de castigo, el sistema locomotor de las manos no funciona como le está funcionando a Ferrer. ¿Ustedes quieren que le diga cómo le funciona el sistema de las manos? Eso lo ve un psicólogo. Yo no lo puedo ver porque no soy especialista en eso. Un médico, psicólogo. ¿Cómo le funciona al mundo? El mundo, si dice que está en una sed de castigo, se le puede creer. Porque así le deberían funcionar las manos a Ferrer. No eso que yo cojo con un dedito y le hago así el teléfono. Mira. Que le vaya a meter esa guayaba a una persona de menos de 35 años. Que es cuando la persona no tiene experiencia de vida, no ha formado su cosmovisión individual y su interpretación y su individualidad para interpretar las cosas. Es decir, que no estaba en una sed de castigo porque los ojos no lo demuestran. No estaba en una sed de castigo, no lo arrastraron por las esposas porque las manos no tienen la marca de las esposas. Y el peso del cuerpo arrastrado por las esposas tiene que dejarte una marca que te dure. Según estaban diciendo ahí esas personas, alrededor de 2 meses y medio, 3 meses y medio, mínimo, no las tiene Ferrer. 4 meses, 5 meses, a lo mejor para toda la vida, se te quedan las marcas en las manos. Y tercero, el sistema locomotor de mecánica no es de una persona que está en una sed de castigo. ¿Estaba preso? Sí. ¿Es un tipo muy valiente? Sí. Pero aquí hay que poner las cosas en su lugar. Porque aquí nos están inflando y nos están engañando. Entonces, creamos los defensores. Adoptamos como una cosa verdadera, positiva al gobierno constitucional. Le hemos mandado al gobierno constitucional 100.000 propuestas. Nosotros no gobernamos al gobierno constitucional, le ponemos propuestas y ellos aprueban la que le dé la gana a ellos y la que no, porque para eso son el gobierno. Usted puede mandarle 100 propuestas a Donald Trump. Donald Trump coge la que le dé la gana porque ellos son los que están ahí. Eso no significa que usted gobierna a Donald Trump. Al día que Donald Trump escoge algo que usted le mandó o una parte de lo que usted le mandó, pues felicidades, usted aceptó y ayudó a la sociedad americana. Ahora nos faltaba un elemento que sabíamos que venía y era el elemento militar para sacar los Castros de ahí. Bueno, del mismo pueblo han nacido los clandestinos que nosotros le dijimos, acógense a la Constitución de 1940 para que los Castros no puedan hablar de ustedes ni mencionarlo. Es decir, el guerrero cubano, el mundo y ningún castrista puede hablar de clandestino C40. Porque cuando usted diga C40, ¿por qué C40? Y ahí va a llegar por carambola y usted va a decir, pero los Castros son ilegales. Entonces jamás ellos van a hablar de la Constitución del 40. Porque esa fue la que derrotó a Fidel Castro. Entonces esa es la importancia de ponerle C40 a clandestino. Eso surgió del pueblo. ¿Estos clandestinos van a tumbar a los Castro? No sabemos. Es muy poco probable. ¿Van a venir otros clandestinos C40? Es probable que también vengan otros clandestinos C40. El asunto, la esencia, es que tiene que haber una entidad militar. Como mismo el gobierno constitucional tiene un ministro de Obras Públicas, un ministro de Justicia, un ministro de Defensa. Es decir, el gobierno constitucional tiene un ministro de Defensa, aunque ustedes no lo crean, y una persona súper calificada. Está en todas las guerras del mundo. El ministro de Defensa del gobierno constitucional es el cubano, que quizás es uno de los hispanos que más sabe de guerra en el mundo, en Estados Unidos. Entonces no, un come mierda. Así que no se crean porque salen 2 viejitos ahí, qué sé yo, que son muy buenos, no sé qué, no se vayan a quemar con leche fría con el gobierno constitucional. No le crean nada lo que le dicen los caudillos del gobierno constitucional. Ustedes no saben ni el 0,1% de lo que tenemos preparado. Y esto es muy importante, que del mismo pueblo, porque señores, la dictadura no está en Miami, la dictadura está en Cuba. Y cuando decía, pero la Constitución sola, con un papelucho no va a tumbar a los Castro, ¿qué decíamos nosotros? Le decíamos, tranquilo que todo eso viene, pero el asunto es que nosotros hemos tenido que construir todo desde cero. Ferrer, hace 10 años Ferrer creó Lupaco, hace 10 años Eliezer Ávila creó Somos Más. Sí, pero llevaban 46 años, llevaban 36 años, no tuvo que hacer nada, cogerle ahí lo que
Lo que estaba hecho, coger el proyecto de no sé quién, que sé yo, que era un plagio de la Constitución del 40, y hacer su proyecto. Porque esta gente lo que hacen es cogen el proyecto de para allá, cogen el proyecto no sé quién, y dicen, me gusta esto, esto y esto. El proyecto, bases y principios de Somos Más. Cuando usted revisa eso, es un plagio de la Constitución del 40. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer estas personas? ¿Y cuál es el problema de ellos? Ellos están tratando de resolver la incompatibilidad que hay entre la mecánica cuántica y la teoría de relatividad de Einstein. La mecánica cuántica se dedica al micromundo. Se dedica a explicar todo esto con que se construyen los chips de los teléfonos, la pantalla del teléfono, la señal que llega al teléfono. Todo eso es la mecánica cuántica, es la que ha dado paso a que esto exista. Y la relatividad, que ha sido se aplica, por ejemplo, en el GPS, y se aplica en los aceleradores de partículas, se aplica en muchos lugares. Pero hay una incompatibilidad, porque la relatividad describe al macromundo, al mundo en que nosotros nos desenvolvemos, y la mecánica cuántica al micromundo, esos electrones que entran ahí al CPU del teléfono. Lo que ustedes conocen es el chip que dice un i7, un i3, me compré un i7. Bueno, eso es algo que tiene 7 núcleos, pam, 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 pam. Usted me compró un teléfono con 2 núcleos. Intel hizo un teléfono, ADM hizo un teléfono no sé qué, que tiene tantos núcleos. A eso es lo que se dedica la mecánica cuántica, a explicar el micromundo ese, y ha dado paso a toda esta tecnología. El señor esto lo que están tratando es de juntar una cosa con otra. Pero tienen un problema. Ellos parten de algo una interpretación de la relatividad general, y es que el espacio-tiempo junto. Pero en física hay una cosa, en la vida hay una cosa. Usted no puede medir lo que no existe. En la ciencia usted tiene que medir lo que existe. Y no existe el espacio-tiempo junto, no existe como ente físico. Sí, en esto los filósofos marxistas tenían razón. La conciencia humana, eso es uno de los grandes misterios. ¿Qué cosa es la conciencia humana? ¿Existe o no existe? Es algo que existe significa que se pueda tocar, y que no existe significa que es subjetivo, que no se puede tocar, o es exotérico. Es parecido a lo que llaman en algunas religiones el alma. Es decir, ellos dicen, cuando usted se muere lo material, pero el alma de la persona, la conciencia, para el caso de los marxistas, porque cada uno le dice un nombre distinto y le da un enfoque distinto, pero en esencia parte de alguna idea muy parecida. El alma se va al cielo, es decir, lo que usted fue, lo que usted es, no se destruye. Lo que se destruye es el soporte físico de eso. Entonces, la física se basa un poco en ese principio de lo que existe es lo que tú puedes medir. Es decir, tú puedes medir la distancia entre Santiago de Cuba o de su casa a la casa enfrente. Eso existe. Usted puede medir el tiempo que usted se demora en ir de su casa a la casa enfrente. Eso existe. Ahora, en la relatividad de Einstein, Minkowski une dos cosas, el tiempo y la velocidad de la luz, y dice que eso es el espacio. Y ahí hay un problema de base. Cuando usted parte de un problema de base, esta gente se brincan eso. Cuando usted parte de un problema, la base de una casa, los cimientos de una casa, si usted, imagínese que usted en vez de echar concreto, cabilla, para hacer la base de la casa, usted coge a esponja y le mete a la esponja cabilla. Y usted empieza a construir el edificio. Bueno, las cabillas son duras, pero a la medida que usted vaya echando peso, como no hay concreto, ¿qué va a hacer la cabilla? Va a empezar a hacerse flexible, y al cabo de un vientecito, al cabo pasa un rabo de nube, o hay un temblor de tierra, y como el cimiento no está bueno, el cimiento no es bueno, es de hierro, pero no hay concreto, es de esponja, una esponja especial. No hay cimiento para construir la casa y eso se derrumba. Eso mismo pasa aquí, que ellos parten de un principio, que es el espacio y el tiempo están juntos. Pero eso es un principio teórico. Pero en realidad, en la práctica, si el espacio y el tiempo estuvieran juntos, usted podría tener un instrumento para medir eso. Esto es algo complejo, lo que estoy explicando aquí no es para normal, pero se puede aplicar también a lo que nos pasa a nosotros. Cada vez que estamos construyendo
Cada vez que nosotros estamos construyendo, para que ustedes vean la ciencia y las humanidades, la relación que existe y las personas no ven esa relación, porque han dividido, las universidades se han dividido en facultades de ciencia y facultades de humanidades. Y como usted desde chiquito ha dividido las dos cosas, el cerebro de usted dice, a mí la matemática no me gusta, a mí la física no me gusta, a mí la ciencia no me gusta, a mí lo que me gusta son las humanidades. Y no es que a usted le guste o no le guste, porque cuando usted nace, el cerebro de usted, creado por Dios, por el azar, no nace pensando en que esto me gusta y esto me gusta. Es simplemente que la educación que existe, por un problema práctico, divide las cosas en dos cosas que no, en la realidad no están divididas. Entonces, una persona que no tenga esa división, como yo, no ve ningún problema en pasar de una cosa para otra, porque las dos son las mismas. En esencia son las mismas. Que uno sea en número y el otro se escriba con letras, eso no es tan esencial para mí. Y ellos parten de un principio que para mí es falso, y ahí está todo el problema, porque hay un estancamiento de la física desde 1905. Es decir, llevamos 120 años, 115 años y no ha habido un paradigma físico nuevo. Y esto parece una tontería y es sumamente grave. ¿Por qué? Porque esto va a estancar el futuro, lo va a estancar, ya lo está estancando, pero no se aprecia porque todavía hay muchos adelantos científicos. Es decir, estas interpretaciones de la física mal hechas van a estancar la física. Imagínense que hace 100 años atrás la física hubiera seguido estancada. Hoy no tuviéramos este teléfono, no tuviéramos carros así, no tuviéramos aviones. Es decir, si hace 100 años atrás las personas dirían, pero ¿qué me importa a mí si la física está estancada? No es algo importante, porque sencillamente esa física de ahora es ciencia, eso no es ingeniería, eso no me va a servir para nada. Pero la física, la ciencia pasa a ser ingeniería. Ahora mismo, si no existieran los adelantos físicos en física cuántica, ¿cómo usted cree que se puede detectar el coronavirus? ¿Ustedes saben las dimensiones que tiene el coronavirus? Bueno, el coronavirus, creo que hay un virus más pequeño que está en el orden de los micrómetros. Si no existiera el microscopio electrónico para estudiarlo, porque el coronavirus no se estudia por un microscopio, la estructura del coronavirus no se estudia por un microscopio de esto, por la vista, sí. Ese es un microscopio electrónico. Y eso surgió en los años 40. Entonces, si esas personas en los años 40 dirán, a mí qué me importa construir un microscopio electrónico, sí. A mí qué me importa que la física se estanque, sí, total. La física mía ahora es fotingo de que tengo que darle con un clanque. Imagínense, si nosotros pensamos lo mismo ahora, se va a estancar el futuro, las nuevas generaciones. Entonces, ese estancamiento de la física se va a ir sintiendo. Y yo creo que está dado porque no parten de bases objetivas. Ellos crean, a estas personas yo los he llamado los metafísicos, matemáticos, esotéricos. Porque ellos crean un mundo paralelo, matemático, y ellos piensan que la matemática es la realidad. Y no es así la realidad. En física, la física es una ciencia natural, exacta, pero natural. Y usted tiene que medir. Si algo no se mide, no existe. Y hay que tener cuidado de otras cosas. El método que usa la ciencia no es el método que usa la religión. Y por eso es que hay la tontería entre los ateos y los religiosos. Hay una discusión entre ateos y religiosos. Y es una tontería porque están discutiendo dos métodos distintos. La religión usa el método de fe. Nunca se olviden de esto. Cuando usted le diga a alguien que sabe ciencia, mucha ciencia, no, porque Dios no existe, le dice, ¿cómo tú lo demuestras? No, porque la ciencia dice, no, la ciencia no puede demostrar eso. Porque el método que tú usas es el método científico. Y el método que usa un religioso es el método de la fe. Son métodos diferentes. Por lo tanto, y por otras razones no se puede demostrar físicamente. Ya yo lo expliqué una vez. La biología, es decir, todo lo que es la microbiología, todo esto que estudia el coronavirus, no es una ciencia natural, pero no es una ciencia exacta. Y para saber si Dios existe, necesitan una ciencia exacta. La química es una ciencia natural, pero no es una ciencia exacta. Y las humanidades, por supuesto, no pueden, porque usan otros métodos. Y la física es una ciencia natural y exacta, pero en realidad no es exacta. Porque cuando usted mide una distancia con un instrumento bien preciso y usted vuelve a medir otra distancia, le da otra distancia.
Y usted vuelve a medir otra distancia y le da otra distancia. Y por eso existe lo que se llama el tratamiento estadístico en física. Usted toma la media de esa distancia y dice que esa es más o menos la que se aproxima a la verdad. Entonces ni la física, que es la ciencia más exacta que existe, es exacta. Por lo tanto, no es una ciencia para que diga que Dios existe, tiene que ser natural. Si natural significa que estudie la naturaleza. Porque la psicología no es una ciencia tampoco, la filosofía. Porque son estadísticas, mediciones y opiniones. La economía, por eso no se puede predecir las crisis, porque la economía no es una ciencia. La economía son opiniones, y las opiniones tienen siempre una carga subjetiva. Usted dice, estudiando la crisis del 29 y estudiando la crisis del 2008, yo predigo que la semana que viene va a haber una crisis económica. Y no se cumple. Y eso sucede constantemente en la economía, los economistas. Ahora, si usted dice, usando las leyes de Newton, la semana que viene usted va a ver que hay un cometa por tal lugar y usted enfoca para ahí y usted lo va a ver. Esa es la diferencia entre una humanidad y una ciencia exacta. No importa por qué suspenda el Milky Way. El Milky Way, de Milky Way también hay unos chocolaticos que se llaman Milky Way. ¿Ustedes no lo han comido? Así que eso es la Vía Láctea, lo que significa. Y entonces, lo que le quería decir es eso. Cuando uno parte para construir algo de bases, es decir, tú dices, la base mía es esta, y tú no te das cuenta si eso es real o no es real, todo lo que usted construya por arriba, todo el constructo que usted haga por arriba de eso, va a conducir a un fracaso. Es decir, si usted parte de un proyecto para Cuba y usted no tiene en cuenta que esas mismas preguntas que usted se hace ya fueron debatidas y contestadas en la sociedad cubana en 1940, usted está partiendo, usted está obviando la historia de la experiencia que ya tuvieron otras personas, el pueblo cubano, y todos esos proyectos al final, por muy lindo que sean, conducen al fracaso. Ya eso pasó con el proyecto castrista, ya pasó con el proyecto de la familia Batista. El proyecto de la familia Batista, el proyecto de la familia de los Castro ha sido un fracaso. Y cualquier otro proyecto que no tenga en cuenta la base de formación de nuestro país, va a ser igual. Va a ser un fracaso. Entonces los caudillos proyectistas, ellos son unos gatillos alegres haciendo proyectos. Unos gatillos alegres. Eso es como vivir en el oeste. Ya tengo un proyecto, ya la libertad de Cuba. Ya llevan 46 años en eso. Yo tengo por ahí 72 páginas de proyectos, de todos los proyectos que se han hecho hasta el 2004. Un día se los voy a poner ahí. Nada más poniendo el nombre y el caudillo, no todos los otros, lo que hicieron en tal año, no. 72 páginas. Coja 72 páginas de esas blancas que vienen en un paquete así. Esas páginas que vienen ahí y empieza a poner Cuba Decide, Rosa María para allá. Número 2, Eliezer Ávila, Somos Jóvenes. Fulano de tal, a ver cuántos proyectos le caben en 72 páginas. Yo tengo eso ahí. Después de 72 páginas de proyectos y no ha dado resultado, ¿cómo usted va a seguir haciendo lo mismo y esperar que suceda otra cosa? Lo que va a suceder es lo mismo. Por ahí teníamos una propuesta que le hicimos al gobierno constitucional, no sé si la habrán aceptado, tenía muchas perspectivas de aprobarse. Y es algo que nos está faltando. Una propuesta no, le mandamos no sé cuántas variantes para que ellos escojan y hagan y lo planteen como quieran. Creo que por ahí me estaban diciendo que ya lo han... Esta gente tiene mucho trabajo, pero creo que ya lo leyeron y esas cosas. Se trata que nosotros le dijimos por qué creamos los defensores de la Constitución. Lo más importante de lo que hemos hecho nosotros es los defensores de la Constitución. Porque los defensores de la Constitución sirven para derrotar a los Castro. Sirven para la transición, para que el gobierno constitucional no vaya a dar un golpe de Estado, se alía a una potencia extranjera, se alía a unos militares, se alía a lo que sea. Nosotros defendemos al gobierno constitucional, pero nosotros no adoramos personas, adoramos leyes. Por lo tanto, como no adoramos personas, adoramos leyes, también
tenemos que estar prevenidos contra el gobierno constitucional. Y damos nuestra vida por ello. Pero viendo la historia no nos puede pasar lo mismo. Estoy poniendo aquí los saludos porque a mí se me olvida decir compartan, saludos. Porque yo sé que estas son cosas importantes y en algún momento las directas que yo doy siempre están creciendo los views. Eso no se detiene. Hoy lo ven 2, mañana 4, 6, 8. Mira, una pila de personas aquí no me había ni fijado. Voy a poner los saludos a todos porque... Coño, una pila. Entonces, ¿qué sucede? Los defensores, ¿por qué son los más importantes? Porque los defensores son los que cuando el gobierno constitucional convoca elecciones a los partidos que califiquen, porque hay una pila de gente ahí que dice que son partidos, pero eso no califica ni para unas elecciones. Cuando se convoca elecciones en Cuba, elecciones libres, supervisadas, todo eso que hay en la Constitución del 40, el gobierno constitucional ya salen electos los representantes del pueblo, a la Cámara, al Senado, gobiernos municipales, provinciales, el gobierno nacional. El gobierno constitucional desaparece. Los defensores de la Constitución no desaparecen. Todo lo contrario, hay que hacer una fundación. Vamos a crear una fundación que se llama Defensores de la Constitución. Vamos a coordinar con la Universidad de La Habana, con la Universidad de eso independientemente de las cátedras de jurisprudencia. Eso no tiene que ver con las cátedras, son we the people, nosotros el pueblo, somos los que defendemos la Constitución. Está demostrado que los que verdaderamente defienden la Constitución no son los magistrados se pervierten, se alinean a los gobiernos. Ahí en Venezuela usted lo está viendo, lo vio en Cuba con el magistrado Urrutia. Los magistrados no son los que defienden de verdad la Constitución, los que defienden la Constitución es we the people, el pueblo. Entonces esa experiencia nosotros la hemos adquirido estudiando el caso cubano, estudiando otros casos. Y creamos los defensores de la Constitución para que eso esté por siempre. Vamos a hacer contratos con la cátedra de jurisprudencia de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Las Villas, la Universidad de Oriente, la Universidad de Holguín, la Universidad de Camagüey, la Universidad de Pinar del Río, para que ellos le den cursos al pueblo, para que el pueblo aprenda a defender su Constitución, para que no nos pase lo que nos pasó. Que nos pasó por eso, porque no existían los defensores de la Constitución. No fue por otra cosa. Ahora, ya hablamos de que tiene que haber un brazo armado para derrotar a los Castro, porque la Constitución sola no derrota a los Castro. Se necesita resistencia, y de la resistencia pasar a la ofensiva contra los Castro. Pero amparado por la Constitución, no como Miró Cardona y Tony Barona, puestos ahí, presidente en Playa Girón por la CIA, obviando a Carlos Prío, que era el presidente constitucional. Eso no nos va a volver a pasar. Ya se lo estoy diciendo, nosotros no nos van a coger con bolitas de trapo. Ahora, está el gobierno constitucional, los defensores, y está el brazo armado clandestino, que es movimientos de células de resistencia que tienen que surgir dentro de Cuba, para estos caudillos que están aquí. ¡Oh, tremenda victoria! Salieron 80,000 carros para proteger. No. La dictadura está allí, y el brazo armado tiene que estar allí. Esa pachanga no van a tumbar a los Castro, porque ellos no van a reunir más personas que la que reunió Mascanosa. Mascanosa reunía 100,000 personas y el castrismo no se cayó. Y para allá también, dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que había que hacer. Esas células clandestinas, que ya son personas que no van a coger palo por gusto. Cuando le den palo y la arrastren como a Ferrer por las manos a una esposa, es porque hicieron algo y se van a sentir contentos de que se le quede la marca de las esposas en la mano por 20 años. Y ya lo dijimos. Y los clandestinos, no lo dijimos nosotros. Los clandestinos nos mandaron un mensaje por las vías que nosotros nos comunicamos con ellos y dijeron así: si nos matan o cuando detengan un clandestino de verdad, porque hay falsos clandestinos, y lo torturan como torturaron a Fidel, ellos tienen un archivo con más de 8,000 agentes de la seguridad del Estado. Esto dicen es ojo por ojo y diente por diente, para que los castristas que me están oyendo aquí lo entiendan. Esto es ojo por ojo y diente por diente. El que le ponga un dedo a un clandestino preso arriba, se va del parque, así me lo dijeron. Yo le dije: oye, Mondeja, a mí no me lo dijeron, porque yo no los conozco. Y se lo digo a honesto, nosotros no los conocemos ni los creamos ahí. Se va del parque un agente. Cuando cojan preso, júguenlo, métenle 100 años, pero no le pongan un dedo encima, porque se va del parque un cederista, el que sea. Ellos no entienden.
Esta gente no son fáciles. Para que lo vayan sabiendo, porque es importante darle información a estos que están acostumbrados a darle palo a la oposición rosa. No, los clandestinos no son oposición rosa, los castristas tienen que entender esto. Golpe que le den a un clandestino preso, que cojan preso, se va del parque un comunista. Se lo vuelvo a repetir. Si por casualidad, y si cae preso alguno, no es por los jefes de célula, es porque ellos mismos violaron los protocolos. Porque el protocolo de seguridad está tan bien hecho. Está tan bien hecho que los únicos que pueden cometer errores son los mismos soldados de la patria. El jefe de célula no va a cometer ningún error. Porque en la forma que está hecho, él no puede cometer errores. A no ser que sea un chivato. Y eso es muy difícil. Se lo repito. Clandestinos que cojan presos, trátenlo bien. Trátenlo bien porque se va del parque mínimo un chivato. Máximo un coronel de la seguridad del Estado que los tienen localizados. Tienen un archivo de más de 8,000 agentes de la seguridad del Estado. Así, los que trabajan en la seguridad del Estado, díganlo a los carceleros. Tráteme bien al clandestino ese porque yo no sé si el vecino mío es un clandestino. Y me voy a ir del parque. Esto es, ya el pan no está de piquito, como dicen la gente. Aquí ya el pan, aquí la caña está a 3 trozos. Ahora, nos faltaba algo y a dónde quería llegar. ¿Qué nos faltaba? Estos líderes caudillos tienen un ego tremendo. Y necesitamos darle un mecanismo para que ellos se integren a la Constitución, que no sea el mismo los defensores de la Constitución. Los defensores de la Constitución es we the people. Pero ellos son líderes. Ellos mismos se autoproclaman líderes y hacen cosas de verdad que son líderes. Entonces hace falta algo. Algo así como serían los líderes C40. Como mismo existen los defensores C40. Como mismo existen los clandestinos C40. Como mismo existe el gobierno C40. Necesitamos, acuérdense, que esto está un poquito relacionado con la división de poder. Los líderes C40. Estamos esperando que el gobierno constitucional acabe de aprobar alguna de las propuestas que le mandamos. Nos han dicho que de la perspectiva que hay, esta es una de las más prometedoras, la que más le ha gustado. Es los líderes C40. ¿Qué serían los líderes C40? Serían personas que ellos le llaman Consejo Patriótico Asesor. Pero a mí el patriótico no me gusta porque patrióticos son todos. Vamos a suponer que ahí en esos líderes esté Tapayá, Eliezer Ávila, Wilfredo Veira, por nosotros estaría Garaycoa, que es el de Relaciones Públicas, estaría Eduardo Arias, toda esa gente, todos esos líderes caudillistas. Bueno, Eduardo Arias ya no es caudillista porque él acepta la Constitución. Como ellos no quieren integrarse a los defensores, pues bueno, habría una oportunidad para ellos. Como gobierno, en fin, ellos le brindarían. El gobierno está para brindar facilidades. Si usted es un empresario, el gobierno está para decirle, mira, creamos la Cámara de Comercio entre Cuba y México. ¿Y usted qué vende? Bueno, yo vendo boniatos colorados. Bueno, mira, a través de la Cámara de Comercio que creó el gobierno, tú puedes vender boniatos colorados. Entonces, como mismo eso, el gobierno le da la facilidad a estos caudillos que se integren en algo que va a tener un reglamento, pero el gobierno no tiene nada que ver con eso. No va a tener, según como lo planteamos nosotros, no tiene nada que ver con eso. Sencillamente, ellos se pueden reunir entre ellos y hacerle propuestas al gobierno. Por eso es que se le dice Consejo Patriótico Asesor. A mí lo de patriótico no me gusta, porque patriotas son todos. Yo no creo que Eliezer Ávila sea más patriota que el clandestino que le dio de baja a una TRD de Alejandro Castro. Por eso de patriótico a mí no me convence. Pero bueno, los nombres a veces no son importantes. A mí me gusta más líderes C40. Sí, líderes que eran caudillos que ya han aceptado la C40. Mira, aquí alguien me pone líderes C40. ¿Para cuándo? Bueno, es que eso tiene que salir del gobierno constitucional. Por eso yo estoy haciendo promoción, para meterle presión al gobierno constitucional. Para eso son los gobiernos, para meterle presión. Y que acabe de sacar eso, los líderes C40. A ver quiénes quieren estar ahí. Y eso es una cosa autónoma. Ellos van a estar a su gusto porque con el ego que tienen, ahí no puede haber nadie. Solamente puede estar el líder ni un sustituto. Por ejemplo, en una reunión de los líderes C40 no puede venir Eduardo Morel, no puede venir Randy. No, ahí nada más puede estar el líder. Entonces esa es una idea muy importante.
Y ellos ahí acuerden cosas y le sugieran cosas al gobierno, lo apoyen y eso. Vamos a ver, vamos a meterle presión al gobierno para que acabe de priorizar esto. Porque están un poco lentos para su peso. Y estamos lentos, tenemos muchas cosas que hacer para seguir tan lentos. Y el castrismo, yo lo digo, no es bueno que el castrismo se caiga todavía. Porque mira, fíjense para que ustedes vean, aquí hay muchos que se llaman anticomunistas y eso. Ahí hicimos una encuesta que no hay ni que pensarlo. Y pusimos, ¿quién usted cree que es los terroristas? ¿La familia Castro o los clandestinos C40? Y han votado 4 gatos. Quiere decir que Cuba no está preparada, el cubano no está preparado para el cambio ese que habla, no está preparado. Ellos quieren seguir en lo mismo. Porque eso no se piensa. Si a mí me dicen, ¿quiénes son los terroristas? ¿Clandestinos C40 o los Castro? Coño, eso es una pregunta de primaria. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los que tienen aterrorizada a la sociedad cubana? Y no pierden un minuto de infligir terror. Ahora mismo todos los países del mundo cerrando la frontera, cerrando los vuelos de aviones, tomando medidas y ellos infligiéndole terror a las personas informadas en Cuba. Es como que el mundo está haciendo una cosa. Si usted ve a la persona del lado de su casa, no sé, haciendo una cosa para proteger su casa, pues usted lo que usted hace es ir y preguntarle, oye, ¿por qué tú haces esto? No, mira, yo estoy haciendo esto aquí en mi casa porque va a venir un rabo de nube o un terremoto. Entonces usted va y lo hace en su casa, ¿no? Pues esta gente hace lo contrario. Si el mundo está protegiéndose contra un virus, ellos dicen que no, que eso no es importante. El primer ministro que manda más, búsquense el artículo 142 de la Constitución de los Castro, del primer ministro. Él manda más que Díaz-Canel. Él es jefe del gobierno de Cuba. El que gobierna en Cuba no es Canel. Canel es el presidente, pero no gobierna. Es igual que Urrutia no gobernaba el primer ministro que era Fidel Castro. Y el primer ministro dijo que mandaban los niños a la escuela, porque donde más seguro estaban los niños en la escuela. Mientras todo el mundo, en todos los países está diciendo, oye, no me ajuntes personas en un mismo sitio, porque este niño viene de aquí, el otro viene de aquí, el otro viene de aquí, el otro viene de aquí. Entonces, si un niño trae una enfermedad para la escuela, se la va a pegar a más personas. Ellos decían lo contrario. ¿Y qué cosa es eso? Dejando el terror. Dejaron las fronteras abiertas, ya sabemos por qué. ¿Por qué dejaron las fronteras y los vuelos abiertos? Porque tenían un cargamento con todo el SEC que necesitaba la familia Castro y las 4 familias millonarias para protegerse contra el coronavirus. Ahora, ¿qué le van a dar a la gente? Un poquito de agua en la lengua y le van a decir que eso cura el coronavirus. Ya lo están haciendo. Sí, ¿por qué ellos no se curaron con un poquito de agua y andan por todos lados de Cuba? ¿Por qué están aislados? ¿Por qué Raúl Castro está aislado si el agüita esa que te están dando cura el coronavirus? La que le están dando al pueblo. Porque ellos no creen eso. Inmediatamente llegó el avión a Cuba cargado con todo el SEC que necesitaban para proteger a la familia Castro y las demás familias millonarias contra el coronavirus, con toda la experiencia que existía en China. Cerraron la frontera. Es decir, ya después que ellos estaban protegidos, cerraron la frontera. Antes no lo habían cerrado por eso. Pues después rentaron un avión que no sé qué cosa, por el embargo no podía entrar a Cuba. Carajo, ¿y por qué no rentaste un avión igualito? Cuando 2 semanas antes, cuando tú rentaste el avión para que te trajera toda la protección y todos los equipos, respiración y todo eso que tiene la familia Castro, donde están escondidos. Que según los clandestinos no están escondidos en una isla. Pero no voy a hablar más de eso. Los clandestinos ya están en la pista donde está escondido Raúl Castro y toda su familia. Esos clandestinos son los caballos. Y salieron del pueblo y entonces hay gente diciéndole carnero. No, porque en Cuba no son los carneros. Sí, son carneros los que van ahí, pero hay gente que no son carneros. ¿Por qué no hablan de los buenos ejemplos? Vamos a hablar de los buenos ejemplos también. Y los clandestinos ya están en la pista atrás de donde están los Castro. Una célula clandestina. Y dicen que no están en una isla. Y no les voy a decir dónde dicen que están, porque no podemos revelar todo. Nosotros cuando decimos algo, porque ya sabemos algo más, ¿no? Cuando damos un paso y lo hacemos público, es porque ya tenemos 3 pasos más allá. Pero no están en una isla exactamente. No es una isla exactamente. Los clandestinos están escapados. Tienen
Tienen método para saber cosas. Y están dentro de ellos. Quizás el más come candela que usted ve allí es un clandestino. Y por eso es que te pueden quemar una TRD en la cara del castrismo y no se dan cuenta. Porque están dentro de ellos. Y eso es muy importante. Una de las cosas que a nosotros nos ha fallado es que, por ejemplo, el proyecto Rebelión usaba los medios de comunicación del enemigo. ¿Cómo usted va a comunicarse? Imagínense, si nosotros nos comunicáramos usando los medios, la Texas, si nosotros nos comunicáramos, si nosotros fuéramos a agredir, fuéramos a luchar contra los Castro y no supiéramos los movimientos que ellos hacen y no tuviéramos gente dentro del castrismo, sería muy difícil. Eso en la guerra no existe. Lo primero que usted tiene que tener es gente infiltrada al más alto nivel y al más bajo y al medio y arriba y abajo. Y lo segundo, un medio de comunicación propio. Porque si ahora mismo hay una explosión social en Cuba y los clandestinos tienen que salir a defender al pueblo y cortan la internet por 3 días, hay un maleconazo y cortan la internet por 3 días, ¿cómo rayos nos vamos a comunicar con los clandestinos? ¿Cómo se van a comunicar entre ellos? Entonces, todas estas personas estos caudillos eruditos, que hacen proyectos para derrotar a los Castro, yo no me lo creo. A mí la mayoría son agentes de los Castro, porque son proyectos que tú le dices, oye, pero ¿cómo tú te vas a comunicar? No, eso no importa, olvídate eso. Pero tú estás usando de Texas para comunicar, eso no importa. Oye, ven acá y tú sabes los movimientos, sí. Yo sí, imagínate que para el desfile trajeron una guagua de Pinar del Río con chapa de Pinar del Río. Bueno, pero eso no es una información relevante, porque eso se ha hecho toda la vida. No, que no es relevante. Entonces empiezan proyectos de tumbar a los Castro y acaban fíjense que siempre es lo mismo. Empiezan un proyecto para tumbar a los Castro y acaban, en vez de hacer lo que hace clandestino, acaban en una marcha pacífica. Que no pueden escaparse de lo que le metieron los agentes castristas. El pacifismo es. El cubano nunca ha sido pacífico. La dictadura española no se cayó por el pacifismo. La dictadura de Machado no se cayó del pacifismo. Y la dictadura de Batista no se cayó del pacifismo. El pacifismo tiene un límite. Mira cuántas cosas les he hablado hoy. Lo otro. Dicen, vamos a recoger firmas contra el bloqueo interno. Recogen firmas contra el bloqueo interno. Cuando tienen todos sus datos recogidos, dicen, se los vamos a entregar a los Castro. Fíjese que todos estos proyectos son lo mismo. Ahora Eliezer Ávila, toda la información que usted dio, él se la va a dar a los Castro. Cuando él le dé toda esa información a los Castro, nada más que usted pase por la aduana, le van a decir, oye, ven acá, tú firmaste esto. No, sí, mira, si aquí está. Eliezer Ávila me dio todas las firmas y todos los datos suyos. ¿Para qué lugar tú vas? Yo voy para Sandino. Un momentico. ¿Eso es Sandino? Sí. Ahí está el jefe de migración de Sandino. Sí. Mira, aquí Humberto Mondeja. Este es el firmador de los proyectos de Eliezer Ávila. Ahí cuando esté en Sandino me le pone una vigilancia especial. Porque este señor es firmante de no sé qué cosa. Eso fue lo que hizo para allá. Yo no le firmo más desde ese día. Desde ese momento, ninguna persona que se ha sentido traicionada por para allá ha firmado y ni va a firmar más nada. Grábense eso en la cabeza. Va en Mambí para Arquiza. Le dicen, pasa por la aduana con el bulto y le dice, para acá, siéntese ahí. ¿Pero por qué ese? Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Usted es Mambí patriótico? Sí. Pues mire, aquí Eliezer Ávila nos entregó que usted firmó esto. Bueno, sí, pero yo firmé porque es verdad que hay un bloqueo interno. Perfecto. Ok, ¿para dónde usted va? Para Arquiza. ¿Y qué otros lugares piensa visitar? No, pienso llevar a mi familia a Varadero. ¿Qué parte de Varadero? No, a un hotel o una casa de visita. Bueno, usted me tiene que informar todos los días cuando usted se mueva de Arquiza. Si usted va para Varadero y usted va a rentar en una casa tal cosa, usted tiene que informarme dónde usted está. Cada 6 horas usted tiene que decirme dónde usted está. Eso es así. Eso es así. Y si quieren, te mandan un tipo que te busca un problema y como tú entras con pasaporte cubano, te meten preso. Como le pasó a los 76 y como nos pasó a nosotros en Sandino, que un tipo me mete en un operativo en plena calle. Sí.
Así como ellos te tratan así, pues, no calmado. Porque el que no las debe, no las teme. Y lo que yo estaba haciendo, ellos no lo sabían, pero yo estaba convencido que no lo sabían. ¿Tú firmaste el proyecto Varela? Sí. ¿Tú lo firmaste 2 veces? Sí. A fulano y a fulano. ¿Sabían más que yo no me acordaba. Sí. Bueno, ¿quieres ir a la policía a hacer arrepentirte, ahí a firmar como que estás arrepentido? Yo no, porque yo estoy de acuerdo que suelten a los presos políticos y todas esas cosas. A las 3 cosas que pedían. Ya ni me acuerdo tampoco cuál era. Y me prefiero olvidar eso. En la comedura de mierda de yo haber firmado eso. Me complicó la vida por gusto. Hasta los negocios. Ahora usted va para Cuba, usted se repatria. Y usted es firmante de la mierda esa de Elías Ávila. Y usted hace un negocio allí con su familia. Y eso tiene repercusión en eso. Se lo digo porque por experiencia propia. Mis negocios no fueron los mismos antes del proyecto Varela que después. Ni todo lo que lo hacía fue igual. Porque ya usted sale de ser una persona anónima, un posible persona que se radicaliza contra el castrismo, que le está haciendo daño al castrismo por atrás, y usted se convierte en una persona pública. Por eso a mí Ferrer no me sirve para nada. ¿Para qué me sirve Ferrer a mí? A nosotros Ferrer no nos sirve. Ninguno de los UNPACO nos sirve. Esos son focos. Si usted mezcla un clandestino con Ferrer, no pasan 2 días que el clandestino esté preso. Ferrer para lo único que me sirve para defender la Constitución de 1940 públicamente, y él no quiere. A mí no me sirve nadie de Somos Más en Cuba, porque eso es un foco, eso es un imán para sacar a la luz pública posibles personas que estén en contra del castrismo. A mí esas personas no me sirven. ¿Para qué me servirían? Para que defendieran y divulgaran la Constitución del 40, pero ellos no quieren. Entonces, en fondo, no me sirve Ferrer para nada. Para nada me sirve. ¿Para qué me sirve Ferrer a mí? ¿Para qué no sirve Ferrer? Para lo único que es directa a la Constitución y haga lo que estamos haciendo nosotros. Que se convierta en un... Ferrer no sirve para el gobierno constitucional porque sí no sirve para eso, porque eso ya existe. Ferrer se puede integrar a los líderes C40. Mira, ahí podría estar Ferrer. Ahí sí podría estar Ferrer. Y para defender, pero para eso tiene que empezar a reconocer la Constitución. Y cuando usted reconoce la Constitución, reconoce al gobierno constitucional, porque está dentro de la Constitución. Entonces, mira cuántos conceptos estamos aclarando. Mira cuántas ideas viejas, porque no era para que nadie firmara, era para que nadie firmara. Este es el 4º intento de Elías Ávila. Ya este es el 4º. Al 4º, misión cumplida. Ya cumplió su misión. El 4º intento de Elías Ávila de recoger datos personales de miles de cubanos. Al 4º intento aceptó. Sí, porque los proyectos castristas son a largo plazo y son insistentes. Y él probó por acá elecciones libres. Nadie estuvo de acuerdo con eso, porque los mismos caudillos no están de acuerdo en someterse a elecciones libres. El mismo Aliu Santesteban le dijo: sí, Elías, eso está muy bueno, pero yo no te voy a dar mis datos personales. Después, no sé qué cosa, el voto no. Había que darle el nombre a la familia y toda esa mierda. No hubo mucho, yo vi ahí, no fueron muchas personas. Hubo como mierda que fueron y dieron sus datos personales y de su familia. Sí, te relacionan a ti con tu familia. Ya el castrismo no tiene que hacer ningún esfuerzo. Después, no me acuerdo, otro intento más. Y este es el 4º intento. Ellos van probando. Los castristas van probando y probando y probando. Porque la misión está ahí. La misión es el punto del centro. Probé aquí, nadie se mordió la carnada. Probé aquí, nadie mordió la carnada. Probé aquí, pero la misión hay que cumplirla. Ya la misión está cumplida. La misión para allá está cumplida. Ahora le va a dar todos esos datos a la seguridad de Estado. Porque cuando usted se lo da a un embajador, eso es la seguridad de Estado. Cuando usted se lo da a la Asamblea Nacional, a la seguridad de Estado. Cuando usted se lo da al ministro de Economía, seguridad de Estado. Usted se lo está dando a Villamarista. Ahora, cuando usted pase por ahí, le van a decir: acá. ¿Cuándo tú vas? Yo para Arquiza. ¿Para acá sé quién? Fulano de tal. No sé qué cosa, no sé qué cosa. Ya usted tiene que saber por qué. Si no le dicen que fue porque firmó eso, olvídense que ya sabe por lo que. Usted es una persona, no es Mambí, una persona que no se haya metido en política ni nunca haya tenido un problema con el gobierno cubano. Cuando usted lo llame para allí, si usted firmó esa mierda, I go now. Ok. Si usted firmó esa mierda, sabe ya que por qué lo llamaron. Por la chivatería de Elías Ávila. Entonces usted va, y Otaola, que es el otro chivatiente que tenemos aquí, que están engañando a los jóvenes. ¿Sí? Porque a los viejos no le engañan. Jamás usted va a ver un viejo
una persona mayor, viejo no, una persona que tenga experiencia de vida, porque hay jóvenes que tienen calle, hay jóvenes de 25 años que tienen la experiencia de Humberto Mondejo y no van a caer en esas gatas, pero hay jóvenes así tontitos que ellos se aprovechan de los jóvenes tontitos para eso. Entonces cuando usted pase por ahí le van a decir, Parquiza, ¿y a dónde usted va? Y mira, yo pienso ir a comprar un puerco, que ya me tienen a mí en Consolación. Acá sé quién, fulano de tal. Llámame ahí al jefe del sector ahí en Consolación. Oye, ahí hay un tipo que se llama fulano de tal que vende puerco. Sí. ¿Y dónde vive? ¿Qué sé yo? Oye, ahí, ¿qué día tú vas a ir en Mambilla a comprar el puerco? Tal día, tal día. Eso va a ser así. Porque así nos hicieron nosotros. ¿Tú sabes por qué ellos me hicieron un operativo en la calle con el proyecto Varela? Porque ellos querían ver si cuando yo les respondía las preguntas, los que estaban en la policía simultáneamente conmigo respondían otra cosa. Yo me di cuenta después, ¿ustedes creen que yo soy bobo? ¿Por qué no me citaste a la policía? Ah, porque si yo digo, no, yo no, el proyecto Varela yo se lo firmé a Garaycoa. Y el que está preso en la policía dice, el proyecto Varela yo se lo firmé a Elena Torren. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a decir, oh, pero mira, aquí hay otras personas más recogiendo firmas. Entonces no te juntan con los demás, te hacen las entrevistas separados para sacar más información. Señores, abran los ojos y miren quién de verdad es el que tiene un proyecto de libertad para Cuba. Miren quién es el de verdad que le dice, vamos a hacer esto y al final vamos a hacer una rebelión que va a llevar a la libertad y al final ¿qué le hacen? Una marcha a un punto Wi-Fi. ¿Quién le dice? Vamos a recoger firmas para bloqueo interno y al final ¿qué le dice? Se las vamos a entregar a los Castro, le dan la puñalada por la espalda, abran los ojos, no coman más mierda. Ya están viejos ya tienen pelo en las partes húmedas, para ser tan come mierda y dejarse de 46 años, 61 años, 68 años comiendo mierda. Y la dictadura sigue ahí porque esta gente hace los proyectos a largo plazo. Ese muchacho ya lleva 2 años y pico aquí con la misma cantaleta de recoger firmas, información. Y no hay una directa que te diga, oye, vete allí, dame tus datos ahí en Somos Más. Tengan cuidado que eso no es bueno para ustedes. Confiar en personas que no tienen un proyecto de... Ah, sí, es más bonito, porque la utopía, las cosas que no son reales, son más bonitas y hay que hacer menos sacrificios. Derrotar la dictadura desde Miami en una marcha de carro, bueno, eso es más fácil que de verdad pasarse una noche completa coordinando una acción con los clandestinos, sin dormir y poner dinero de tu bolsillo, porque eso es otra cosa. Que todo el mundo, yo veo al Mundo Rodríguez, al Mundo García, todo el mundo le da dinero, a Eliezer Ávila, todo el mundo le da dinero, a Otaola millones y millones, pero para la libertad de Cuba nadie da un centavo. Entonces dice, yo soy comunista, anticomunista, los comunistas no los quiero en mi perfil. Usted es comunista, anticastrista, de la boca para afuera. En el fondo usted no es nadie. Porque cuando tienen que firmar quién es el terrorista, los Castro, o... Estoy hablando de las personas públicas, porque los clandestinos, ¿saben? Tienen prohibido estar en las redes. Los clandestinos no pueden estar en las redes porque dejan de ser clandestinos. Pero estoy hablando de las personas que ya son públicas, que están quemadas. Bueno, fírmelo, no tengan miedo, para que se vea quiénes son los terroristas. Que tengan buen día, abran los ojos y dejen de comer mierda. Al cubano hay que hablarle así, el cubano con babosada, bonita, como Fidel Castro, no va a aprender nunca, hay que hablarle así, como un hombre. Y a las mujeres cubanas, ¿para qué? Porque nos han bajado los testículos, los Castro nos cortaron los testículos y los Castro nos cortaron los ovarios de las guerreras cubanas. Las guerreras cubanas, desde la lucha de independencia, iban con una mierda de esta, con una florecita. Y ahí llevaban información, tenían tremendos ovarios. Hasta eso nos han cortado, nos han corrompido con dólares, dinero, los chupadrán de Miami, la oposición rosa. Que tengan buen día. Muchas gracias por escucharme.